Bueno, no sé si me conozcan, yo soy Iván Núñez del Prado, soy un Paco, un practicante de la tradición andina. Comencé como Paco en 1979. En algún momento de mi vida, debido a las circunstancias, comencé a enseñar. Y bueno, durante los últimos años me he dedicado exclusivamente a enseñar la tradición, a enseñar esta tradición que amo tanto. Algunos de ustedes han estado conmigo en seminarios y algunos han estado con nosotros en viajes iniciáticos. Hemos compartido muchas cosas. Y pues esta es desde hace varios años ya nuestra dedicación exclusiva. Lo único que hacemos es compartir la enseñanza y compartir la cosmovisión de la tradición andina. Y una parte importante de la tradición es el tema que nos atañe hoy día. Es el linaje de Quero. No sé si ustedes lo sepan, pero Juan y yo hemos tenido la suerte de encontrar y de trabajar con maestros de dos linajes. Nuestro primer linaje es el linaje de Quero, perdón, el linaje de Cusco o Cosco Huacho. Es allí donde encontramos nuestros primeros maestros, es allí donde comenzamos nuestro camino. Y es el linaje que encendió en nosotros la pasión por la tradición, el amor por la tradición que nos ha traído hasta aquí, hasta hacer lo que hacemos. En un primer momento nuestra curiosidad fue lo que nos llevó a entrar en contacto con esta tradición y el descubrimiento de la misma nos llevó a empezar a apreciarla y a querer aprender más y luego a comprometernos definitivamente con ella. Cuando nosotros empezamos, nuestra intención no era de convertirnos en maestros de la tradición, simplemente comenzamos, como muchos de ustedes ya han comenzado, a aprenderla porque nos atraía, porque nos daba curiosidad, porque nos apasionaba, porque en nuestra búsqueda era algo que resonaba con nosotros y entonces decidimos tomarla, primero experimentar y después ver, y al usarla poco a poco hemos ido haciendo de esta nuestra vida. Un Paco es un guardián de la tradición, porque es alguien que aprende y conoce bien la tradición, la entiende muy bien y después puede ser que aprenda, la enseñe, puede ser que la use para su vida personal y privada. ¿Okay? Entonces, de lo que se trata es que eventualmente esta tradición se puede convertir en la parte más importante de nuestra vida. Les paso a Juan, que va a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el linaje y después comenzamos con nuestra presentación. Muy bien, primero que nada, bienvenidos todos a esta reunión. Gracias por concurrir, porque nos permiten exponer una de las cosas más importantes con que nos hemos encontrado en nuestra vida. Es un linaje, vamos a hablar de un linaje espiritual, que proviene de la comunidad de Quero. Muchos ya conocen la importancia que tiene la comunidad de Quero en la historia del Perú, inclusive el Ministerio de Cultura la ha declarado un patrimonio de la humanidad. El Ministerio de Cultura ha publicado un libro que se llama Quero el último Ayllu Inca, etc. Pero, ¿qué es un linaje?
Un linaje es la sucesión de personas que descienden de un antepasado común. Es decir, es la relación que yo tengo con mi padre, con mi abuelo, con mi bisabuelo y mi tatarabuelo, pero es a través del linaje que se transmite la tradición cultural. Lo que estoy describiendo ahora es un linaje de sangre, pero hay linajes no solamente de sangre, sino hay linajes espirituales. Los linajes espirituales son normalmente una sucesión de maestro a discípulo. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a ver cómo pudimos primero encontrarnos con un linaje de maestros espirituales y después cómo nos hemos relacionado con ellos y cuál es el tesoro, el legado que hemos podido recoger de ellos a través de más de 50 años de relacionarnos directamente con ellos. Bienvenidos otra vez y vamos a entrar ahora en nuestro tema. ¿No? El linaje de Quero. Una cosa importante es cómo es que la tradición llama al linaje. La tradición le llama huacho. Huacho quiere decir surco. Surco es el canal en la tierra donde se ponen las semillas. Naturalmente somos una tradición agraria, de campesinos, de agricultores, así que nuestras metáforas son siempre acerca de semillas, acerca de surcos, acerca de plantas, y esas son las imágenes con las que la tradición comparte sus enseñanzas. No somos una tradición de guerreros precisamente, somos más, nos acercamos más a la parte de la naturaleza y a la parte de las plantas y de los elementos de la naturaleza. Entonces, el huacho es el linaje, es la línea de maestros a través de la cual la tradición llega hasta nosotros. Y si eventualmente nosotros nos convertimos en un practicante y luego probablemente en un maestro de una tradición, pues entonces nosotros haremos parte de ello. Un maestro de la tradición es alguien que después de haberse entrenado, después de haber aprendido la tradición, pues la pasa a la siguiente generación y se convierte en el eslabón sucesivo de una tradición como esta. Nuestro linaje se llama huacho y quiere decir surco. Específicamente este es el Quero huacho. Ahora, todos ustedes saben muy bien que los seres humanos llegan a América hace 14.000 años, en un estadio de evolución muy primitivo. La primera civilización de los Andes es Caral, que surge 3.200 años antes de Cristo. Nuestra civilización es la segunda civilización más antigua del mundo, porque obviamente la más antigua es Sumeria, que tiene 3.500 años antes de Cristo, o sea, 5.500 años ahora. Entonces, desde ese momento hay un proceso de evolución cultural en los Andes y de evolución religiosa, que pasa por lo menos por 3 estadios de evolución, 3 niveles de civilización antes de llegar a los incas. Pero la tradición que nos interesa en este caso es la tradición inca y el linaje de la tradición de Quero. En general, la civilización inca se funda más o menos hace 1000 años, alrededor del año 1000. Y desde entonces se desarrolla hasta el día de hoy. Ahora, es una civilización que crece desde un reino, se convierte en un imperio, eventualmente cubre 2/3 partes de Sudamérica. Lo que hoy día serían Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile, el norte de Argentina. Y ese espacio de civilización todavía conserva hoy día la herencia de esta tradición y de esta cultura, no solamente espiritual, sino cultural, la herencia completa. Ha pasado por muchos procesos después de esto, pero esas raíces se pueden encontrar en todo este espacio.
Ahora, los Quero son especiales. Son una nación, un grupo de personas que ahora es formalmente reconocida como la dueña, la guardiana de la tradición de la civilización inca en el Perú. No son los únicos que tienen un estatus como este. Hay un grupo en Ecuador que se llaman los Otavalos, hay otro grupo en Bolivia que se llaman los Cayahuayas, que también son grupos, son naciones que están reconocidas como guardianes de la vieja tradición inca, como herederos y depositarios de la vieja tradición inca. Ahora, una cosa importante de saber es que esta tradición no solo se encuentra en estas comunidades, en estos grupos, se encuentra en la gente, en las tradiciones, en todo el espacio cultural que los incas abarcaron como un imperio. Ahora, estos grupos de personas son aquellos que han conservado mejor y de manera más o menos completa la tradición antigua. Por eso es que son honrados y por eso es que son reconocidos como los guardianes de la tradición antigua. Ahora, en la gente, normalmente se conocen en el grupo humano, en este espacio, se conocen bien factores como, por ejemplo, la cosmovisión, que es algo común y bien conocido en todo este espacio. La cosmovisión se trata del modo de ver y entender, el modo de explicar el mundo. Y esta cosmovisión es la cosmovisión que nos muestra el universo, el cosmos, formado por Hanakpacha, el mundo de arriba, Kaypacha, este mundo, y Ujupacha, el mundo interno, el mundo inferior. Estos tres factores en conjunto se llaman causa y pacha. Ahora, esto es bien conocido en este espacio y es algo que fue registrado por los cronistas del siglo XVI. Si es que ustedes leen Bernabé Cobo, el cronista del XVI, se encuentra que esta descripción, este modo de entender el mundo a través de estos tres diferentes niveles. Otro factor importante es el culto a la Pachamama, que es también común a todos estos pueblos. Y un factor, un ritual específico, que es registrado por Garcilaso de la Vega, otro cronista del siglo XVI, es el ritual de la pachita. Apache significa cargar, portar. Y la pachita es un ritual en el que uno ofrece, porta y ofrece piedras para construir una saigua, una columna ritual en la que se honra a la Pachamama. Entonces, estos dos factores son los dos factores más importantes comunes a todos estos pueblos y que nos muestran cómo la tradición inca está viva en este momento y cómo está en las mentes y en el corazón de toda esta gente. De modo más específico, queríamos también contarles cómo es que nosotros entramos en relación con la tradición Quero. Por 3 generaciones, mi familia ha estado estrechamente ligada a la nación Quero. Y todo comenzó con Óscar Núñez del Prado Castro, mi abuelo, el padre de Juan, quien, nacido en Cusco, entre 1940 y 1945 había estudiado antropología. Mi abuelo, Óscar, pertenece a la primera generación de antropólogos profesionales del Perú. Y la gente que comenzó con él han sido probablemente los estudiosos más grandes de la cultura del Perú. Mi abuelo, ya graduado como antropólogo profesional, se encontró, fue a visitar Paucartambo, un pueblo en el que él había vivido con su familia cuando niño, en el tiempo del Festival de la Virgen del Carmen, que es un festival tradicional que ocurre cada julio. Él estaba ahí como peregrino, tomando parte del festival, y entonces vio
en el festival a un grupo de personas muy especial. Era un grupo de personas que tenían un porte muy particular, estaban vestidos muy elegantes, con unos tejidos muy bonitos, que mi abuelo como antropólogo reconoció inmediatamente. Eran unos tejidos que tenían el estilo de los viejos tejidos de Cumbi, que eran el vestido de la nobleza inca, que si ustedes van a los museos pueden encontrar ahí. Entonces, con el ojo entrenado de Oscar, él logra identificar que estas personas tenían algo particular. No solamente estaban vestidos de manera muy especial, sino también al acercarse a ellos y presentarse, descubrió que hablaban un quechua muy refinado. Entonces comenzó la indagación, ¿no? Se presentó muy educadamente y este grupo de personas muy amables y muy abiertas, porque los queros, si ustedes los conocen, son unas personas muy abiertas y no tienen problemas de entrar en relación y son muy, muy buenos para mantener relaciones con la gente del exterior, no tienen ningún problema con eso. Pues le dijeron, somos los queros y vivimos en una zona montañosa, no muy lejos de acá, entonces eran 3 días de camino a caballo desde donde estaba en el pueblo de Paucartambo. Y conversando, mi abuelo entendió que esta gente era algo muy importante y decidió que quería ir a conocerlos en profundidad. Entonces, esta idea emerge inmediatamente y él les pregunta, y entonces, ¿puedo ir yo a visitarlos con mis colegas, con las personas que trabajan conmigo para entender quiénes son ustedes y qué es lo que hacen? Y ellos dijeron, por supuesto. Y entonces quedaron en que mi abuelo, Oscar Núñez del Prado, y otro grupo de personas irían a visitarlos. Organizar esta expedición tomó algunos años, no fue inmediato, pero con mucho esfuerzo, mi abuelo y otros profesionales de ese momento hicieron la expedición de 1955 que descubrió para el mundo intelectual a la nación de Quero. Digo para el mundo intelectual porque los Quero nunca han estado escondidos, nunca han estado aislados, si bien la localización de su pueblo es ligeramente alejada, pero es un aislamiento físico, ¿no? Ellos no tienen la intención de aislarse. Es más, siempre han viajado y siempre han salido. Aquella vez en el 49, mi abuelo los encontró en un grupo grande que había viajado como peregrinos para visitar el santuario de Paucartambo y el festival y participar en el Festival de la Virgen del Carmen. Y entonces quedaron en que irían a visitarlos. Mi abuelo organizó la expedición del 55 y con otros profesionales, colegas suyos, no todos antropólogos de diferentes especialidades, como Mario Escobar Moscoso, Efraín Morote Best, Manuel Chávez Bayón, Josafat Roel Pineda, Luis Barreda Murillo, Demetrio Roca, Malcolm Burke y Demetrio Tupac Yupanqui, y fueron en esta expedición a visitarlos y a conocerlos y a tratar de entender quiénes eran. Lo he escrito acá porque no he querido olvidarme de nadie. Esta expedición además fue financiada por el diario de La Prensa, especialmente por su dueño, el señor Pedro Beltrán. Y entonces en 1955 ellos van y conocen y estudian a los queros en profundidad, que los reciben y muy generosamente comparten con ellos sus tradiciones y sus historias y sus leyendas, y algo muy importante, la profecía del retorno del Inca, la profecía de Incari, de la que mi abuelo es descubridor para la academia. Entonces, al haber encontrado este tesoro, este grupo que tenía vivas y en funcionamiento las tradiciones incas, que sabían utilizar los quipu, que eran el sistema de estadística y de registro de datos usado en el tiempo del imperio de los incas,
que hablaban un quechua muy refinado, que usaban los tejidos y el estilo de vestirse de los incas originales, y que tenían perfectamente claro que eran descendientes de los primeros incas, pues fue un gran descubrimiento. Y mi abuelo, al ver con quién estaba, inmediatamente pensó que no era justo que esta nación, que esta comunidad fuese parte de una hacienda. La hacienda es la organización, una organización colonial que permaneció en el Perú hasta bastante avanzado el tiempo, que es parte de un sistema feudal, en el cual un hacendado, como en el feudalismo en Europa del siglo XVI y XVII, es dueño de tierras y gentes. Entonces, la nación Quero estaba dentro de una hacienda, que era propiedad de alguien más, y los Queros no eran dueños de sus tierras. A mi abuelo le pareció que esto no estaba bien y decidió arreglarlo. Entonces, comenzó inmediatamente a gestionar con el Estado peruano la expropiación de la hacienda Quero. Y entonces, en 1958, pongo los nombres de Santos Machaca y Toribio Quispe. Estos fueron los queros que fueron personalmente con mi abuelo a Lima a tramitar y a gestionar la expropiación de la hacienda. Y con la ayuda de otros intelectuales de ese tiempo, como Carlos Monge Medrano, Luis E. Valcárcel, Mario Vázquez, Hugo Contreras, y con la continuación del apoyo de Pedro Beltrán, el dueño del diario La Prensa, se consiguió en el 58 que se expropiara la hacienda de Quero. Y entonces, en 1958, gracias a este trabajo, los queros se volvieron dueños de sus tierras. Recuperaron las tierras que habían perdido tiempo antes. Esto es muy especial, porque la reforma agraria en el Perú ocurrió solamente en 1968. Entonces, lo que consiguió mi abuelo y sus amigos, queros y limeños, peruanos, cusqueños, fue algo impresionante. La expropiación de una hacienda 10 años antes de la reforma agraria. Fue la primera vez en el Perú en el que un campesino recuperó la propiedad de sus tierras. Felizmente eso 10 años más tarde se hizo general y ahora todos los campesinos del Perú son dueños de sus tierras y de sus vidas y son ciudadanos con derechos completos y con deberes completos. Entonces, esto es algo que comenzó y es un proceso que se está completando todavía. Hay algo por hacer, pero estamos allí. Entonces, este fue el primer encuentro que tuvimos nosotros, que tuvo nuestra familia con la tradición. Y desde entonces nos hemos conservado muy cerca de ellos. Algo de lo más importante que se encontró en Quero y se publicó a partir de la experiencia de Quero un año después, 1 o 2 años después, es la leyenda de Incari y Collari. Es una leyenda sobre la fundación de la civilización de los incas que debió haber ocurrido en el siglo X. Es una leyenda que tiene la misma estructura que las leyendas de fundación del Imperio Inca que recogieron los conquistadores y los cronistas en el siglo XVI. Es decir, los Quero habían conservado la memoria de sus orígenes de una manera inalterada durante el tiempo que media entre nosotros y la conquista española del Perú. Es interesante remarcar esto porque, como los antiguos incas, los queros no sabían leer y escribir. Es decir, guardaron estas leyendas
semejantes a las registradas en el siglo XVI, durante todo este tiempo, simplemente dentro de la memoria colectiva, es decir, como una historia que se pasaba de padres a hijos. En el momento que mi padre y sus colegas llegaron a Quero, no había ninguno que supiera leer y escribir, y habían conservado estas leyendas, como digo, en la memoria colectiva. No habían conservado solo eso, sino muchos otros factores muy importantes, pero esta leyenda fue fundamentalmente importante. Fue fundamentalmente importante porque después se descubrió en muchas otras partes, cuando los colegas de mi padre leyeron su escrito, se pusieron a indagar sobre leyendas semejantes y las encontraron en diferentes partes del Perú, desde el norte hasta el sur del país. Algunos las han encontrado también en el Ecuador, otros estudiosos las han encontrado en Bolivia. Y a partir de este conjunto de leyendas, un académico peruano, el doctor Juan Ocio Acuña, otro antropólogo, juntó todo este material y llevó a una conclusión muy importante. Empezó a hablar desde 1973 de la ideología mesiánica del mundo andino. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en el mundo andino, es decir, todos los campesinos entonces, comuneros, descendientes de las poblaciones anteriores a la conquista, había la memoria de su fundación. Y no solo había la memoria de su fundación, sino se esperaba que el Inca, que como ustedes saben era un rey divino, el Inca volviera, el Inca regresara y con su propio poder reconstituyera el Tahuantinsuyo. Es decir, había una profecía sobre el regreso del Inca y el regreso de este personaje cambiaría radicalmente la situación de los campesinos que, como dijo Iván, al momento de conectarse con la expedición de Quero, estaban bajo el sistema feudal de hacienda peruana que se conservó hasta la Revolución de 1968. La leyenda dice lo siguiente: érase el Roal, que es el nombre, uno de los nombres contemporáneos para el dios metafísico, había creado una humanidad anterior a nuestra humanidad. Y esa humanidad, a la que se llama la humanidad de los Ñauparuna, o los hombres antiguos, poblaban la tierra. Poblaban la tierra y eran seres sumamente poderosos que podrían, con el disparo de sus ondas, aplanar montañas, arando la tierra, generar ríos y construir todo lo que es, según nuestra visión occidental, la orografía del planeta. Estos seres vivían sobre la tierra y como usaron su poder bien, el Roal que los había creado pensó que merecían recibir algo más. Se manifestó a ellos y les propuso que les legara su propio poder. Es decir, a más del poder que ya tenían, el dios metafísico de las Andes les ofreció legarles su propio poder. Sin embargo, los ñaupa habían cobrado demasiado de orgullo y contestaron al Roal diciendo que ellos tenían su propio poder y no necesitaban ninguno más. Molesto el Roal por la soberbia de estos personajes, decidió poner fin a su tiempo. Es decir, como vamos a ver, el modo de ver andino está dividido en diferentes eras o tiempos. Ese era el tiempo de los ñaupa. Eras y tiempos que son más o menos como el kairos de la tradición griega. Ustedes saben que en griego hay cronos, que es el tiempo lineal de la sucesión de las horas, de los días, etc. Pero hay kairos, que son fracciones grandes de tiempo o eras que tienen una característica específica. Esa era entonces la era de los ñaupa. Como quiera que los ñaupa se mostraron soberbios y se negaron al intercambio, el Roal decidió cambiar las cosas y para eso creó el sol y ordenó su salida. Hasta entonces los ñaupa vivían solo bajo la luz de la luna, que había sido previamente creada.
Al salir el sol, los ñaupa quedaron deslumbrados y quedaron sus carnes resecas y adheridas a sus huesos, porque no estaban acostumbrados a la temperatura que el sol irradiaba sobre la tierra. Quedaron prácticamente latentes, pero no murieron. Se fueron a refugiar en cuevas, en lagunas, y de vez en cuando había luna nueva, por ejemplo, salían a caminar por la tierra que antes habían habitado. Entonces la tierra quedó yerma y Roald se apenó por esto y decidió crear una nueva humanidad. Y para ello creó un varón y una mujer, que son Inkari y Collari. Los creó y les ordenó fundar una nueva clase de convivencia humana, una civilización. En señal de su poder, le dio a ella una rueca de oro y a él le dio una barreta de oro. Y les ordenó que lanzaran la barreta y que donde la barreta cayera vertical fundaran una nueva ciudad y una nueva civilización. Inkari lanzó la barreta y la barreta cayó plana. Volvió a lanzar la barreta y la barreta cayó oblicua en medio de unas montañas negras. Había intentado lo de la barreta y el tiempo había pasado de suerte que se estaba un poco apresurado en su deseo de fundar lo que se le había encomendado. Y pensó que para Roald sería aceptable una barreta que estuviera oblicua. Donde había caído la barreta, decidió fundar su ciudad capital y empezó a trabajar en ella. Empezó a trabajar en ella y empezó a construirla. Esta localidad era Q'ero y entonces dejó su testimonio de su paso en una serie de ruinas incaicas que hasta ahora se pueden ver en la localidad. Inkari trabajaba, pero trabajaba de cierta manera contraviniendo el mandato de los apos. Y entonces estos permitieron que los ñaupa que veían envidiosos el trabajo de Inkari cobraran nueva vida. Los ñaupa subieron a las cumbres de las montañas y empezaron a soltar piedras que aterrorizaron a Inkari, que tuvo que escapar del sitio y fue a refugiarse en el área del altiplano junto al lago Titicaca. La quietud del ambiente le permitió meditar y se dio cuenta que había contravenido la orden del Roald. Entonces regresó en la dirección del Cusco y desde un paso de montaña que se llama La Raya, lanzó otra vez su barreta de oro. Y esta cayó vertical en el centro de un valle fértil. Era el valle fértil del Cusco. Inkari fue a este valle y empezó a fundar la civilización y el reino de los incas. Pero Q'ero no podía quedar olvidado. Y entonces Inkari tuvo su primogénito y el primogénito de sus hijos fue a conducir los destinos de Q'ero. Inkari y Collari terminaron su misión de fundación y decidieron retirarse. Entonces, volviendo sobre sus pasos hacia Q'ero, dejaron testimonio de sus huellas allí y se internaron en la selva hasta el área del Panteacoya, donde fundaron dos ciudades, Paititi y Miscayani, una ciudad masculina y una ciudad femenina. Ambas ciudades estaban a los lados del río Q'ero y constituían el sitio de retiro de estos personajes que se transformaron en ciudades metafísicas. A veces la gente puede ver Paititi o Miscayani en sueños o en visiones, e incluso hay personas que de un carácter especial se les permite visitarlas. Están en Paititi y en Miscayani, Inkari y Collari, empezando que llegue el tiempo para volver y refundar el imperio de los incas. Esta es la leyenda con que los Q'eros explican su origen y, como ven ustedes, se llaman a sí mismos descendientes directos de Inkari, que es el equivalente del rey inca que fundó la civilización inca, que en otros contextos y otras leyendas se llama Manco Cápac o se llama Ayarmanco, o 2 o 3 nombres alternativos, pero el personaje es el mismo, es el personaje que fundó la civilización inca
y mediante esa leyenda los queros se hacen descendientes directos de él y se consideran a sí mismos descendientes del fundador de los incas. Los queros han mantenido la memoria de su fundación original, pero han mantenido también la memoria de su fundación, de su refundación acaecida a resultas de la conquista española del Perú. Esta leyenda es otra leyenda que se llama la leyenda de Hueracocha-Pampa. Hueracocha-Pampa es un lugar que se encuentra cerca del poblado de Quero. La leyenda dice que los españoles llegaron al Perú y llegaron, por supuesto, a la cabeza de ejércitos. Entonces empezaron a sojuzgar a todas las poblaciones y las poblaciones caían una tras de otra bajo el poder de sus armas. Llegaron a Quero y los queros decidieron resistir. La población o la hueste española estaba dirigida por 2 capitanes y los queros decidieron resistir a los españoles, pero estaban encabezados por 2 pacos, 2 altomisayos. Es donde aparece el papel fundamental de los pacos. Entonces tuvieron un choque y la hueste española derrotó a la hueste del común de los queros y dejó simplemente a los altomisayos que habían escapado de la matanza. Estos subieron a las montañas y soltaron galgas que extinguieron la tropa del ejército español y quedaron supervivientes solamente los 2 capitanes. Los 2 capitanes estaban escapando y los altomisayos usaron su invocación de una laguna que está en Hueracocha-Pampa. La laguna abrió su boca y se comió a los 2 capitanes europeos. De esta manera nos hacen un relato del choque. Él tiene memoria también del choque de la conquista. Reconocen la superioridad bélica de sus adversarios, pero reivindican para sí mismos una superioridad espiritual encarnada en la hazaña de estos 2 pacos o estos 2 altomisayos que derrotaron al ejército español y que hicieron y mandaron a Lujupacha, al mundo interior, a los 2 capitanes españoles. En el contexto de Quero, un personaje muy importante es el paco. El paco es el maestro espiritual o el oficiante religioso tradicional andino. Se llama paco en el área del Cusco, pero se llaman yatiris en el área del altiplano, se llaman huaringueros en el norte del Perú. Tienen una serie de nombres locales, pero en general son los guardianes de la sabiduría espiritual antigua y operan en diferentes sitios de las miriadas de comunidades andinas que pueblan hasta hoy los Andes. En Quero hay una división entre 2 tipos de paco, altomisayo y pampamisayo. Como ven ustedes, también ha habido cierta simbiosis del lenguaje. Alto es una palabra española, altomisayo es el que tiene la señal de arriba, y pampa es valle, pampamisayo es el que tiene la señal de abajo. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 tipos de maestros? Hay una diferencia que no es jerárquica, es una diferencia simplemente de función. El pampamisayo domina todas las prácticas rituales, domina las prácticas de curación, domina las prácticas de memorización del conocimiento, etc. El altomiseo hace todo eso, pero además de eso, por alguna razón, recibe el privilegio o el don de comunicarse directamente con las divinidades. Es decir, un altomiseo puede experimentar el escuchar la voz del Roal o la voz de los Apus, que son los espíritus de las montañas, la voz de la Pachamama, o puede tener conversaciones con el espíritu de Paititi y Vizcayani. Un pampamisayo hace todo, puede tener el mismo grado jerárquico que su colega altomisayo, pero simplemente por alguna razón no tiene esta capacidad de la visión y la comunicación directa con lo sobrenatural, que entre nosotros se llama mística. Es decir,
es un sacerdocio con una jerarquía semejante, no es uno mayor que el otro, pero simplemente uno es un sacerdocio ritual y formal y el otro es un sacerdocio además místico. Como dije, como adelanté, el tiempo andino es un tiempo como el kairos griego, es decir, la historia no es un continuo, sino es una sucesión de eras en las cuales cada era tiene un carácter muy particular. Antiguamente, antes de la llegada de los europeos, había un sistema que tenía de 3 a 5 diferentes edades. En el más conocido de los tipos de este sistema de 3 edades, se hablaba de Purumbruna Pacha. Bruna es humanidad, es la era de la humanidad salvaje. Wariduna Pacha, que es la edad de la humanidad solar, y Huirapocharuna Pacha, que es la edad de los hombres metafísicos. Esa era la división que había en el Perú, conjuntamente con lo que es una mística de la naturaleza. La espiritualidad andina, o la religión andina, es una profunda mística de la naturaleza. Pero los europeos habían generado un paralelo muy significativo. Francisco de Asís, el hermano místico del siglo XIII, y un colega suyo llamado Joaquín de Fiore, entre ambos habían desarrollado en Europa por primera vez formas paralelas a las de la religión andina. Como ustedes saben, la mística de Francisco de Asís es una mística de la naturaleza, y si tenemos dudas de ello, debemos referirnos simplemente al cántico de la creación, en la oración de Francisco, en que habla de hermano sol, hermana luna, hermana madre tierra que alimenta y sostiene, etcétera, etcétera. Es decir, la visión franciscana es una visión mística que engloba la naturaleza, a semejanza de la visión mística andina que engloba a la naturaleza. Y además este monje calabrés llamado Joaquín de Fiore había desarrollado una teoría sobre 3 edades: la edad de Dios el Padre, la edad de Dios el Hijo y la edad de Dios el Espíritu Santo. Una serie de tiempos o edades sucesivas, pero que iban en ascenso. Es decir, en la edad de Dios el Padre, los seres humanos simplemente se comunicaban, eran inspirados por Dios, la época que se puede llamar la época profética. En la edad del Hijo, los seres humanos ya teníamos la encarnación de Dios en un hermano nuestro, es decir, se había producido una aproximación de la divinidad. Y en la era del Espíritu Santo, la divinidad vendría a morar internamente en todos los hombres. Esa es la escatología progresiva de Joaquín de Fiore, que está escrita en un gigantesco libro que se llama El Evangelio Eterno. Eso fue traído a América por los franciscanos espirituales con la misma conquista. Y parece que como había tal similitud, esto ensambló perfectamente con la tradición local y dio lugar, según mi opinión, a la cristianización de los andinos, es a la admisión de Jesucristo como parte del panteón andino en el mismo siglo XVI, y la creencia en la existencia de 3 edades, a las que ahora se llama Dios Yaya Pacha, la edad de Dios el Padre, Dios Churi Pacha, la edad de Dios el Hijo, y Dios Espíritu Santo Pacha. Cada una de esas edades transita a la siguiente a través de un fenómeno que se llama Pachacuti. Y el Pachacuti es una transmutación cósmica en que las reglas de vida cambian. Se considera que la conquista del Perú fue un Pachacuti y que se transitó del régimen indígena inca al régimen colonial español. Se dice que ese régimen colonial está llegando a su fin y que esta era la era de Dios el Hijo, que fue traído por los españoles y cuyo mensaje fue asimilado en los Andes, llega a su fin. Y estamos ahora frente a otro Pachacuti y otra transición que nos llevará
a Dios Espíritu Santo Pacha, a la era de Dios el Espíritu Santo, que tiene además otro nombre, el nombre de Taripa y Pacha. Taripa y Pacha, que quiere decir la era del reencuentro entre los seres humanos y la era del reconocimiento de la fraternidad entre seres humanos. De acuerdo a la tradición, estamos ahora de tránsito a la época siguiente. ¿Cómo es que nos conectamos con el surco de Quero, con el querohuacho? Yo personalmente no fui a Quero, a pesar de que estudié antropología, fui por otros lugares, pero no llegué hasta Quero hasta casi 10 años después de haberme graduado profesionalmente. Y como llegué a Quero, fue parte de un trabajo de investigación académica. Empecé esta aventura a través de una investigación académica en antropología. ¿Qué pasó? Había ido a un posgrado en la Universidad Católica en Lima, y allí tenía un profesor que era el doctor Luis Millones, y este profesor había hecho varias cosas interesantes. Había descubierto el movimiento del Taquiongua, que hoy se sabe que es probablemente el punto de encuentro entre las religiones andina y europea, y había descubierto también que los maestros o los profetas del Taquiongua habían supervivido hasta parte del siglo XVIII. Yo había, de pronto, entrado en conexión con comunidades andinas prácticamente a todo lo largo del espacio de los Andes, porque estaba trabajando en el proceso de la reforma agraria peruana, y en mi trabajo con la dirección de comunidades tuve que moverme desde Huánuco, en el centro del Perú, hasta Tacna, en el sur del Perú. Pero en todo este espacio encontré que los andinos tenían un sistema de creencias religiosas sumamente coherentes. Yo había empezado a estudiar la religión andina en 1968 y había publicado por primera vez acerca de la religión andina en 1970, junto con Juvenal Casaverde y el padre Manuel Marzal, que fueron los 3 primeros artículos en que se habla directamente de una religión andina. Tenía este contexto atrás, y en mi caminar por las montañas de los Andes en contacto con miles de comunidades, encontré que lo que yo había encontrado como el sistema de creencias de una pequeña comunidad era algo muchísimo más extendido y totalmente coherente, que era coherente en función de la cosmovisión que Iván ha mencionado, Hanajpacha, Caipacha, Ujupacha, que era coherente en un ritual fundamental, que es el ritual de la apachita, que está relacionado con honrar a la Pachamama, y que fue identificado en el siglo XVI. Entonces, empecé una investigación académica sobre la posible existencia de maestros espirituales andinos. ¿Por qué presumí que podían haber maestros espirituales andinos? Porque el sistema era ideológicamente tan coherente que no se podía mantener con esa coherencia si no era retroalimentado por especialistas religiosos. Mi hipótesis original era la existencia de especialistas religiosos andinos. El profesor Millones me ayudó a convertir esto en un proyecto de investigación, y me ayudó también a tener un financiamiento de la Ford Foundation para hacer una investigación de 1 año sobre la existencia de estos maestros. De ese modo, en 1979 empecé a hacer una investigación sobre el caso. Contacté a varios maestros en el Valle del Cusco, descubrí que había una jerarquía de 4 grados, que era mucho más complejo que lo que yo estaba esperando, y descubrí que había maestros que estaban en el tope de esta jerarquía, es decir, maestros del 4º grado. Estos maestros fueron primero don Óscar Velázquez, con cuya información pude realmente haber cubierto todo lo que se requería en la investigación en que estaba a cargo, porque era un archivo viviente. Pero después de él lo conecté con don Benito Coribamá,
Uno era un maestro que estaba en mitad de la ciudad del Cusco, para que vean que los maestros de este arte no están solamente en Quero. El otro era miembro de la comunidad de Huasao. Es una comunidad de indígenas que está 18 kilómetros al sur de la ciudad del Cusco, es decir, en pleno valle del Cusco. En este pueblo, en el pueblo de Huasao, encontré a don Benito Coriomán. Don Benito Coriomán es con quien primero tuve noticias de la existencia de los maestros Quero. Entablé mi relación con don Benito y le pregunté acerca del mito de Incari, porque esta era una de las formas más importantes que mi padre había descubierto y era una cosa clave en la espiritualidad andina. Entonces supuse que don Benito conocería acerca de Incari y le pregunté acerca de Incari. Y él me respondió, de Incari yo no sé, pero don Andrés es quien puede saber, es quien sabe de Incari, y don Andrés vive en Quero. Es decir, con esto empieza mi atracción hacia el tema de Quero, no porque mi padre hubiera ido ahí antes, sino por esta conexión entre un maestro del Cusco y un maestro de Quero. En 1979 fui a buscar a este maestro, y en 1979 llegamos por primera vez a la comunidad de Callacancha, donde tuvimos una noticia espectacular. Todos hablaron que ahí había un maestro, un super maestro andino, llamado don Dionisio Machaca, y que este maestro en la comunidad de Callacancha tenía una escuela en que se enseñaba formalmente el arte del padre. En esa búsqueda nos encontramos con un Paco, que era un joven Paco de Callacancha. Este nos informó también que el don Andrés, de lo que nos había hablado don Benito, era don Andrés Espinosa, y que don Andrés Espinosa vivía en la comunidad de Quero Totorani. Quero es más complejo de lo que la gente piensa, porque Quero es un conjunto de acuerdo a cómo se cuente, de entre 8 y 10 comunidades completas, una de las cuales es Atunquero, donde estuvo mi padre. Otra de ellas es Quero Totorani, otra de ellas es Pucara, otra de ellas es Marcachea, otra de ellas es Cachupata, etcétera, etcétera. Son un conjunto de comunidades, por eso ahora se habla de la nación Quero, que no es solo una comunidad, sino son varias comunidades. Cada comunidad tiene un conjunto de pequeños villorrios internos, o sea, es una situación bastante compleja y grande. Entonces, nos encontramos con don Andrés Espinosa, lo encontramos a él y encontramos que efectivamente tenía una escuela. Y efectivamente estaba haciendo funcionar la escuela. Tuvimos un primer encuentro con él, pero después circunstancialmente mi padre iba a Quero después de 1958, estaba volviendo ahí porque iba a trabajar durante un año con un antropólogo alemán llamado Thomas Müller, que después publicó un libro acerca de Quero, basado en ese año que permanecieron allá. Y entonces, cuando mi padre llegó, fui a visitar a don Andrés acompañado de mi padre. Don Andrés agarró y llamó a mi padre su hermano, lo conocía del año 55 y sabía de la expropiación de la hacienda. Hizo una señal de gran afecto y respeto por él. Y cuando mi padre le dijo que yo estaba interesado en aprender en su escuela, don Andrés dijo, porque es tu hijo, lo voy a aceptar en mi escuela. Pero su escuela ya había empezado parte del programa, era avanzado agosto, y aunque yo fuera el hijo de mi papá, don Andrés no iba a volver sobre sus pasos para permitirme entrar a mitad del ciclo o repetir todo lo que ya había enseñado. De suerte que me dijo que podía venir a la escuela, pero tendría que venir al año siguiente y tendría que estar ahí en la puerta de su casa el 1 de agosto. Así fue, y así fue que tuve la fortuna
de tener acceso a una escuela formal de aprendizaje del arte del Paco. Estuve en la escuela de don Andrés durante un mes completo, durante todo el mes de agosto, que como ustedes saben es muy especial en los Andes, porque es el mes de la Pachamama. Por eso es que don Andrés había escogido ese mes para darle instrucción en su escuela. Estuve ahí, una de las experiencias más fantásticas que he tenido en mi vida. No quiero decir que fuera necesariamente placentera. En aquel entonces yo no hablaba un quechua muy fluido, hablaba quechua para comunicarme elementalmente. Y estar en una escuela rodeado de personas que no hablaban tu idioma, todos hablaban bien quechua. Estar ahí con personas que tenían un expertise cultural totalmente diferente al tuyo. Es decir, yo podía haber ido a la universidad, pero eso no me capacitaba para desenvolverme adecuadamente en ese contexto. Prender el fuego para hacer los alimentos, recoger el combustible de las lomas, de los cerros, para poder cocinar la comida. Dormir tirado en el suelo sobre un par de cueros de alpaca durante un mes. Tener que lavarse en agua congelada. Bueno, todo eso crea una experiencia que fue sumamente dura. Al mismo tiempo, cuando me ponía a prender la hornilla para hacer nuestro desayuno, en lugar de tener un fuego aceptable, lo que hacía era llenar de humo la habitación. Y por supuesto, los otros 30 condiscípulos míos en ese momento aprovechaban del tema para hacer la cantidad de bromas pesadas y mortificantes que ustedes pueden imaginar. Lo mismo a la hora de preparar la comida. Yo empezaba a pelar las papas y por supuesto no era un experto en eso, y todos se burlaban de mí diciendo que estaba tirando a la basura la mitad de la comida y cómo era posible que no pudiera hacer eso, cosa que podía hacer un niño de 8 años, etcétera, etcétera. Al final, logré tener cordialidad con todos ellos. Finalmente, lo que probablemente me dio su respeto es que aprendía rápidamente. Y en un momento dado pude aprender más rápidamente que ellos ciertas técnicas complejas que ahí se enseñaban. Lo primero que compartió conmigo don Andrés Espinosa fue una iniciación de la que vamos a hablar ahorita. Una iniciación que está relacionada con ñahuiquichay, abrir unos ojos, y chumpiaway, tejer unas fajas. Eso era parte del arte fundamental que enseñaba don Andrés. Y ese arte fundamental estaba relacionado con uno de los 3 poderes básicos que la tradición andina le reconoce al hombre. Los seres humanos estamos dotados de 3 poderes según esta tradición. El primero es munay, que significa sentimiento, pero sentimiento bajo el gobierno de nuestra voluntad. Podemos llamarlo el amor voluntario, el amor que se ejerce desde la voluntad del hombre, es decir, el amor convertido en un poder. El segundo poder que todos los seres tenemos se llama Yankay, es la capacidad de la acción o del trabajo. Y el tercer poder que tenemos es Yachay, es decir, tenemos Yachay, Yankay, tenemos Munay, Yankay y Yachay como los 3 poderes básicos. ¿Qué cosa es el arte del Paco? El arte del Paco es desarrollar esos 3 poderes. Y en el caso mío, tuve la fortuna de conocer a don Benito, que era el Tucuyachay mío. Don Benito Corriomán, es decir, el depositario del arte del conocimiento intelectual. Don Benito me introdujo con don Melchor Deza, que era del yoje o del lado izquierdo, y era el maestro del Yankay, era el Tucuy Yankay mío. Y don Benito me remitió a Andrés, para que con Andrés aprendiera el arte del munay. Con Andrés y en su escuela estuve con varios otros que después fueron mis colegas, algunos de los cuales habían sido mis maestros antes. Estuve con don Manuel Quispe, estuve con don Mariano Apaza,
estuve con varios otros que después han venido a ser mis colegas, mis amigos, y especialmente Manuel Quispe, de quien al final recibió una iniciación. Resultó que el ciclo que hice de un mes no fue suficiente para completar mi educación. Y entonces don Andrés me dijo que debía regresar al siguiente año. Y al siguiente año me daría una iniciación que era la iniciación en el Tukuy Munaynío, que era el título que él tenía. Es decir, en el experto en el manejo del poder del Munay. Don Andrés falleció en 1981 por una serie de razones. Yo no pude ir al ciclo que estaba programado en agosto. Y en septiembre me llegó la noticia de que él había fallecido. Después busqué la iniciación de varias formas. Al final, en 1988, varios años más tarde, don Manuel Quispe me dio la iniciación que me faltaba en la tradición de Quero, y es de este modo que empecé mi pertenencia a este huacho, o mi pertenencia a este surco, o mi pertenencia a este linaje. Uno de mis compañeros de escuela, Mariano Apaza, terminó siendo maestro Quero de Iván, y desde este modo él también se conectó con este linaje. Thomas Müller, el antropólogo alemán con que mencioné, con que viajé a la comunidad de Quero, ha escrito después un libro muy sugerente que se llama Los hijos del medio. Medio es Chaupi, y Chaupi es la parte del camino que está relacionada con el poder del Munay. Entonces, como ven ustedes, hay una serie de cosas que tienen una coherencia fundamental. Pero lo que voy a comunicar a ustedes ahora, lo que estamos tratando de transmitir a ustedes, es no solamente el conocimiento de la existencia de este linaje, sino mostrarles cuán sofisticado y cuán impresionante puede ser el conocimiento que uno adquiere en contacto con el linaje de los Queros. En mi caso, mi maestro Quero es don Mariano Apaza Machaca. Don Mariano estudió en 1980 junto con Juan en la escuela de don Andrés. Y con don Mariano tuvimos un largo tiempo de trabajo. Como les comenté antes, yo recibí mi primera iniciación como Paco en 1979 en el santuario de Coyoriti. Y bajo la dirección de Juan hice el aprendizaje del Chaupi, ¿no?, que comienza con el Chumpiagua, y durante los años sucesivos, entre el 84 y el 91, recibí mi entrenamiento en el Chumpipaco, que es de lo que vamos a comentar más tarde, en la parte del Chaupi, la enseñanza del lado del medio. Eventualmente, durante esos años, a partir del 85, yo conocí a don Mariano y don Manuel, que normalmente venían a visitarnos, con quienes creamos una relación y eran ya conocidos para mí. Pero en el año 93, nosotros organizamos un encuentro muy particular. Habíamos invitado a un lama tibetano, su nombre es Loponche Chu Rinpoche, a venir a Cusco. Y por pedido de este lama, invitamos a don Mariano Apaza y a don Juan Ordóñez, otro Paco de Quero, a venir a Cusco a conocer y a hacer el primer contacto que tuvieron la tradición tibetana con la tradición andina, de modo formal y de modo profundo. Entonces, don Mariano, que vino a conocer a Chechú, a Loponche Chu Rinpoche, y don Juan entraron en un contacto más profundo conmigo. Don Mariano en ese entonces me dio su carpa, me dio su iniciación del linaje de Quero. Y a partir de ese momento, del 93, trabajamos continuamente con don Mariano hasta el año 2006, cuando él falleció. Nuestro trabajo consistía en que los grupos que yo organizaba venían a recibir iniciación
y enseñanza, y don Mariano nos acompañaba, y entonces en el tiempo que teníamos juntos, él nos fue entrenando en el arte del chumpipaco, en el arte del chaupe. Pues trabajamos hasta que don Mariano falleció en 2006. Coincidentemente, fue el mismo año que don Manuel Quispe también falleció. Entonces, estos dos maestros que en ese momento eran los más importantes en la tradición quero, nos dejaron en el mismo mes y en el mismo año, en diciembre de 2006. Ahora, nosotros en nuestra investigación hemos logrado recuperar más información acerca de este linaje. Del modo tradicional y como fuimos instruidos en un primer momento, cuando uno es iniciado como Paco y aprende la tradición, debe conocer su linaje y por lo menos debe saber los tres maestros que enseñaron antes que él, o sea, un maestro directo y dos generaciones antes de las de uno. Y debe conocer el maestro fundador del linaje. En nuestro caso, el maestro fundador del linaje es Incari, en el siglo X. Como Juan les ha contado en la historia de la fundación de la tradición quero y del imperio inca, Incari es el fundador de la tradición y los queros se llaman descendientes directos de Incari. Entendemos que desde entonces hasta hoy ha habido una cadena ininterrumpida de maestros que han pasado de generación en generación estas enseñanzas hasta que han llegado a nosotros. Hasta donde hemos podido conocer, hasta donde hemos podido averiguar, hemos encontrado los nombres de algunos maestros más antiguos que los que nos enseñaron. Hemos encontrado el nombre de Nazario Samata, Curaj Akuyej de Quero. Curaj Akuyej es el título que se le da al más reconocido maestro de la tradición, y este título es algo que no es una cuestión formal, más bien es de un acuerdo de consenso de la nación. O sea, la nación de Quero le llama y le da el título de Curaj Akuyej a la persona que más o mejor se ha perfilado en la práctica y en la enseñanza de la tradición. Y normalmente hay uno o dos en cada generación. Entonces hemos llegado a saber que Nazario Samata, quien vivió y enseñó a fines de los años 1800, fines del siglo XIX, fue el maestro de Bernardo Cruz, quien fue el siguiente Curaj Akuyej, quien, según sabemos, vivió y enseñó a principios de 1900, a principios del siglo XX. Esta foto nos muestra a los maestros como los aprendimos en nuestra primera instrucción. Cuando recibimos la enseñanza de parte de don Andrés, él nos instruyó que su maestro era Dionisio Machaca y que el maestro de don Dionisio era don Garavilo Quispe. Don Garavilo Quispe, que también vivió y enseñó a principios de los 1900, principios del siglo XX, es alguien muy especial, porque según nos explicó don Andrés, él era un curador perfecto, un sanador perfecto, que es, como algunos de ustedes pueden saber, la cualidad del quinto nivel de conciencia, que es lo que estamos buscando. La iniciación que conocemos ahora es la iniciación del cuarto nivel y el quinto nivel es el nivel del sanador total. Don Garavilo Quispe, según las enseñanzas de don Andrés, era un quinto nivel. Y en su tiempo, cuando todavía hubo las últimas epidemias de viruelas en el Perú, en la América, la historia de don Garavilo nos cuenta que él tuvo a toda la nación quero, a su población, sana con sus poderes místicos. Entonces, en nuestro linaje encontramos un maestro de quinto nivel. El maestro de don Dionisio Garavilo le enseñó, y don Dionisio es de quien ustedes han escuchado, que tenía la escuela en Calle Cancha antes de la escuela de don Andrés Espinosa.
Don Dionisio construyó la escuela en su pueblo, en Cayacancha, y enseñó hasta que falleció. Cuando don Dionisio fallece, su mejor alumno, su collana, que era don Andrés Espinosa, entonces lleva y construye la escuela en Quero Totorani. Y es ahí donde Juan encuentra por primera vez a don Andrés y de donde recibimos las enseñanzas del Chaupi de las que estamos hablando ahora. Entonces, del modo tradicional, el modo de conocer nuestro linaje es así. Por lo menos uno tiene que conocer a los 3 maestros antes de uno y al maestro fundador. Entonces, para nuestra instrucción básica, nosotros aprendimos que Incari era el fundador de nuestro linaje y después venían don Garabilo Quispe, don Dionisio Machaca y don Andrés Espinosa. Siempre entendiendo que había una cadena continua de maestros que han mantenido la tradición y la han pasado de generación en generación. Después de ellos, hay algunos maestros que ustedes conocen, don Manuel Quispe, a quien hemos mencionado, don Mariano Paza, mi maestro, doña María Paza y don Martín Quispe, son hoy día reconocidos como los curas Cacuyac de la nación de Quero, o sea, los maestros más importantes de la tradición. Ustedes conocen a Américo Llava, naturalmente Juan Núñez del Prado, don Humberto Sonco y dona Bernardina Machaca son una pareja de sanadores muy conocidos que han viajado por todo el mundo, y don Humberto también pertenece a esta generación. En este momento, algunos pacos conocidos son don Francisco Paza Flores, don Juana Paza Flores y don Ricardo Paza Flores. Ellos son los hijos de mi maestro, de don Mariano Paza. Don Freddy Quispe, que se hizo conocido por la entrevista en el libro de Joan Parisi Wilcox. Don Lorenzo Capa, que es el hijo de don Martín Quispe, que viaja hoy día con él y también con su esposa, don nuestra novia Cruz, con Dori, una maestra, la esposa, la pareja de Lorenzo y también maestra de la tradición. Mi amigo Gaile Yavar y yo, otros pacos, y este es un detalle particular, estas fotos que les estoy mostrando, las he tomado del Facebook. Entonces, si ustedes quieren conocer a estos maestros, basta que los busquen en Facebook, y ahí los van a encontrar. Don Benito Paza, doña Asunta Quispe, don Luis Quispe, don Mariano Quispe Flores, José Luis Herrera, don Santos Apaza, don Guillermo Sonco, etc. Como ven, esta tradición tiene hoy muchos maestros, como don Sebastián Paucar, sus hijos, Nicolás y Rolando Paucar, bien conocidos maestros de la tradición hoy día, don Manuel Gerillo Paza, don Isidro Cayo Guamán, son algunos de los maestros que conozco. Probablemente hay algunos más o probablemente haya olvidado algunos, pero esto es algo que puedo compartir con ustedes. Y como les comenté, estas fotos las he tomado del Facebook, así que si quieren buscarlos, es muy fácil encontrarlos, visto que los maestros no tienen ningún problema de usar la tecnología, usar celulares y ordenadores y el Facebook, etc. ¿No? Están allí y están dispuestos a compartir y a enseñar la tradición. Ahora, habíamos mencionado el Ñawi Quichay y el Chumpi Ahuay. Este es el primer ritual, el ritual de iniciación del Chaupi, de la tradición del medio, que fue pasada a nosotros por don Andrés. Ñawi Quichay significa abrir ojos y Chumpi Ahuay quiere decir tejer fajas de energía. Esa es la primera iniciación. Se hace con una milla, con un paquete ritual particular que se llama yoke milla o milla del lado izquierdo. Esta milla está constituida solamente por 5 objetos sagrados.
sola y exclusivamente por 5 objetos sagrados o kuyas. Estas kuyas se llaman Muyu Kuya. Muyu es el nombre para las conchas marinas. Hoy día estas kuyas no están hechas de conchas marinas, pero están hechas de alabastro. En el pasado, hace muchos años, las conchas marinas eran consideradas preciosas. Eran consideradas tan valiosas que inclusive en algunos contextos eran usadas como moneda de cambio, como algo valioso que se podía cambiar por mercancías. Entonces el nombre Muyu nos dice del valor del objeto en sí mismo. Estas kuyas estaban hechas como un material especial, como un material precioso. Son consideradas, de su nombre, eso lo hemos aprendido, unas joyas, ¿okay? De muy alto valor intrínseco, material. Pero para nosotros, con un mayor valor por la tradición que traen, ¿no? Algunas personas les llaman chumpiagua y cuya, porque chumpiagua es tejer las franjas, las fajas de energía. Entonces son las cuyas del objeto de poder para tejer las fajas, ¿no? Cuya es el nombre genérico de un objeto de poder, uno que ha recibido cierta energía. Y estas 5 cuyas, cada una de ellas tiene su nombre. Chuya es aquella que tiene una punta. Chuya significa solo, solitario. ¿Okay? Chuya es el término que se usa en quechua para decir soltero, o sea que no se ha casado todavía, pero en general significa solitario. Como ustedes saben, el espíritu de la tradición es acerca del aini, el hacer reciprocidad, dar y recibir. Entonces hay cierta acepción del chuya, del solitario, como alguien que todavía necesita desarrollarse, todavía necesita aprender a hacer Aini, es un nivel básico. Cuando uno aprende a hacer Aini, entra en relación con otras personas. Y entonces aparece el Yanantin. Yanantin es la cuya que tiene 2 puntas. Yanantin es la unión de 2 opuestos complementarios. Es una unidad que ha sido creada a partir de 2 factores y es un factor importante en nuestra tradición, si ustedes lo saben. La tercera cuya, Kinsantin, 15 quiere decir 3, Kinsantin es la unión de 3 factores. Muchas veces el Kinsantin, un prototipo que conocemos en la tradición, es la unión de los 3 niveles, el Hanaj Pacha, el mundo de arriba, el Kai Pacha, el de este mundo, y el Uju Pacha, el mundo de abajo. La unión de los 3 hace el Causa y Pacha. El Causa y Pacha es un Kinsantin. Esta cuya tiene 3 puntas y se llama Kinsantin. La cuarta tiene 4 puntas y se llama Tawanten. Tawanten, en el entendimiento de la tradición, es el símbolo de la completitud. Cuando algo ha sido completado, ¿okay?, es un Tawanten. En el entendimiento quechua de los incas, un Tawanten es algo completo, algo perfecto. Tanto así que el imperio de los incas se llamaba Tawantinsuyo, la unión de las 4 naciones. Entonces, en nuestra tradición, el Tawantin significa algo que ha sido completado. También se refiere como un Tawantin a la visión. Cuando uno es capaz de entender cómo funcionan las cosas, crea un Tawantin. Y en general, cada cosa que está completa en la tradición debe ser estructurada como un Tawantin. Esta es la cuarta cuya. Y finalmente viene Piscantin. Esta cuya tiene 5 puntas y Piscantin, el 5, está relacionado con la trascendencia. O sea, una vez que se ha creado el Tawantin, que se ha creado, que se ha completado un proceso, entonces existe la posibilidad de trascenderlo. En los funerales tradicionales se juega una especie de juego de adivinación que se llama Piscay.
que se trata de tirar unos dados de 5 caras que para ver un poco cómo es la trascendencia. Dado que la persona ha fallecido y está trascendiendo hacia el Hanajpacha, que va a ir a vivir al mundo de arriba, la puerta que une el Caipacha y el Hanajpacha está abierta en ese momento, entonces la gente trata de ver un poco cómo es la trascendencia, cómo es el moverse al mundo de arriba, para saber un poco mejor cuando a ellos les toque. Entonces, estas 5 cuyas son las que se usan en el Chumpiagua y Ñahuiquicha, que es el ritual de iniciación del trabajo del Chaupe, que es el inicio del trabajo de la tradición del linaje quero. Ñahuiquicha, como les había mencionado, significa abrir los ojos. Y lo que nosotros hacemos es abrir, activar 7 ojos. Según la tradición, el ser humano tiene ya en su anatomía ciertas partes en las que existe una concentración especial de energía, en las que existen ciertas energías que ya están en nosotros y ya están allí. El Ñahuiquicha se trata de activar estas energías que están ya en nosotros y que son ubicables en nuestro cuerpo. El Canchis Ñahui, o el séptimo ojo, es aquel que nos permite ver lo metafísico, los espíritus, los apus, de ver los espíritus, incluido Dios, Huiracocha, ¿no? El séptimo ojo es aquel que nos deja ver lo metafísico. Y tenemos el Paña y el Yoke Ñahui, el ojo derecho y el ojo izquierdo. Con estos ojos nosotros podemos ver el mundo físico. Y en la tradición se dice que el lado derecho ve el lado Paña, la actitud del lado derecho, que es la búsqueda de ir hacia afuera, y el Yoke ve el lado místico, que es la búsqueda interior, la búsqueda interna. Entonces, con los 3 ojos, con el Canchis Ñahui, el Paña y el Yoke, se puede ver la realidad. No solamente física, sino también metafísica o espiritual, ya que la realidad está compuesta de estos 2 factores, lo físico y lo metafísico, que son las 2 caras de la misma moneda. Y con esos 3 ojos podemos ver la realidad. El Kawai es un paso importante en el desarrollo de la tradición. Es una enseñanza importante dentro de nuestra tradición. Pero además de estos 3, nosotros tenemos otros ojos. El ojo del cuello, Kunka Ñahui, que he marcado acá, en el que se encuentra la energía del Yachay. Yachay es el pensamiento, los pensamientos, el intelecto. Ese es el ojo para ver el intelecto. El Sonko, o corazón, Sonko Ñahui, que es donde se encuentra Munay, o los sentimientos. El Cosco, o ombligo, que es donde se encuentra Kuyay, los afectos o las pasiones. Y el primer ojo, o Siki Ñahui, o centro de la base de la esquina. Entonces, hay 7 ojos que van a ser activados con las cuyas y van a ser abiertos según la tradición. Pero también tenemos otro factor que hace parte de la iniciación. En lo que les muestro un poco cómo se ven esos ñahuis en una persona. Energías que ya están ahí, que son ciertas concentraciones especiales de ciertas cualidades de energía y que pueden aprender a ser usadas. Y Away, que es tejer las fajas. Todas estas 2 cosas en la tradición de Don Andrés se hacen simultáneamente. Hay otro ritual en la tradición de Benito, Don Benito Coribamán, que es el Coscobacho, donde simplemente se activan los ojos, pero es otra cosa diferente. En la tradición de Don Andrés
se hace al mismo tiempo la activación de los ojos y el tejido de las fajas. ¿Cómo tejer bandas, chumpis, uno por entre las piernas y se llega hasta el lugar del pubis? Y después se hace un tejido en los dos lados de las caderas, formando una serie de fajas de energía, como las que ustedes ven en el gráfico, y que se llaman yanawara, es decir, un pantalón negro o una pantaleta negra de energía. Se ha construido esto, cuando se ha construido esto, se sube con la energía hasta conectarse al cosjo, al ombligo, se retira la cuya, se la cambia con la de 3 puntas, con quinzante. Cuando se conecta con quinzante, la conexión cobra el color rojo, o se produce una activación de rojo. Entonces, se teje una faja, moviendo la cuya alrededor de la cintura por uno y otro lado hasta la columna y volviendo al centro del cosjo. Y después, con la misma cuya, se sube hasta conectar el soncoñahui o el centro del corazón. Entonces queda pucachumpi en la forma que se ve en el gráfico, y pucachumpi simplemente quiere decir la faja roja. Despertado el centro del sonco, se toma tahuantin, la piedra de 4 puntas, y con tahuantin se activa el centro. Entonces se recibe energía dorada, se teje una faja alrededor de los hombros, y cuando se ha tejido esta faja se asciende con la energía dorada y se toca el cuncañahui o el centro del cuello. Se cambia entonces con la última cuya, que es la quinta, piscantin, y con esta cuya se trae el color plateado que despierta el cuncañahui y se hace una faja plateada alrededor del cuello. Una vez hecho esto, se pide al que recibe la iniciación que haga la intención de proyectar su propia energía hasta un punto en que el maestro la toca con piscantin. Entonces se pone piscantin con la punta sobre el cuncañahui y se empieza a mover hacia arriba por el centro de la boca, por el centro de la nariz, se llega hasta la altura de los 2 ojos, paña y yope, se conecta con los 2 ojos, y finalmente se sube hasta el entrecejo, y donde se activa Hanchisñahui, el 7º ojo. Este ojo recibe una luz violeta que después debe ser, por la intención del que recibe la iniciación, expandida a todo el cuerpo. Es decir, se hace un completo recorrido que empieza activando un campo, una especie de vestido energético, primero por la columna y después subiendo gradualmente por el primero, segundo, tercero y cuarto ojo, y después conectando los otros 3 que están relacionados con la visión. Con la llenura de esta energía violeta, o culi, según la tradición, termina la iniciación del chumpi paco. Como saben, quien sabe hacer esta iniciación se llama chumpi paco. Y chumpi quiere decir faja. Chumpi paco es el paco que tiene el privilegio de saber tejer las fajas. Y esa es la iniciación básica en el chaupi, que al final de cuentas está relacionado con munay, que es el amor voluntario o el amor bajo la voluntad humana. Estoy usando 2 palabras, voluntad y amor, eso es en español. Pero en inglés es lo mismo, en alemán es lo mismo, es decir, en Occidente usamos 2 palabras para referirnos a la voluntad y el amor. En quechua usamos simplemente munay, y munay conjuga voluntad, conjuga amor,
pero además conjuga belleza. Es decir, estos tres factores están ligados, son básicamente relacionados a los sentimientos y son el poder más importante según la tradición andina. Según la tradición andina tenemos una escala jerárquica de los poderes humanos. En la cúspide está Munay, a la mitad está Llankay, y el más bajo, el inferior, es Yachay. Si se fijan, en Occidente también tenemos el poder del intelecto, el poder de la acción y el poder del pensamiento. Pero en Occidente la jerarquía es al revés. En Occidente consideramos que lo más importante es Yachay, intelecto. Nuestro poder depende del Yachay, expresado en la ciencia. Después es la acción. Y finalmente es los sentimientos. Los expertos en el conocimiento intelectual somos nosotros, porque no solamente hemos acumulado una cantidad enorme de conocimiento intelectual a través de nuestra ciencia, sino somos capaces de producirlo. El Yachay entre los occidentales está produciendo siempre nuevo conocimiento. La ciencia se mueve, el conocimiento se acrecenta. Pero según la tradición, los andinos o los descendientes de los incas pueden hacer con el Munay, con los sentimientos, lo que nosotros hacemos. En primer lugar, lo manejan voluntariamente. Y en segundo lugar, pueden crear y construir a voluntad nuevos sentimientos. La profecía para la nueva era dice que debemos intercambiar entre los tres hijos de Dios y que así todos podemos compartir el manejo de los sentimientos, el manejo de la acción y el manejo de los sentimientos. Bien, como dije, don Andrés Espinosa falleció en 1981. Yo no pude ir a la escuela. El collana de la escuela, o el estudiante más avanzado, era don Manuel Quispe. Y Manuel Quispe recibió la iniciación después del fallecimiento de don Andrés. Y la recibió en 1985. Y la recibió de una manera particular. Don Manuel había caído enfermo y tenía un problema grave con los riñones. Había venido incluso, por supuesto, por la mano de los pacos. Ningún paco lo había podido sanar. Y había venido por fin a los médicos tampoco lo habían podido sanar y simplemente lo habían desahuciado. Les dijeron que tenía una enfermedad terminal y que tenía simplemente que prepararse para morir. Entonces don Manuel recurrió a un santuario, el santuario del Señor de Huanca, que es un santuario que está muy cerca de Pisaje, en el Valle Sagrado, y que anualmente tiene una peregrinación que se realiza el 14 de septiembre, y es un santuario especializado en las curaciones. Se dice que el Cristo de Huanca es el doctor Emanuel, pero hablando del doctor como médico, y es el curador, y es el centro de las curaciones. Entonces don Manuel había ido al santuario de Huanca, y en el santuario de Huanca tuvo una aparición, se le apareció Jesucristo, y lo tocó en la espalda, y lo sanó de sus problemas con los riñones. Y le dijo, anda a Coyoliti, y en Coyoliti te voy a dar la iniciación que no te ha dado tu maestro. De esa forma, don Manuel Quispe fue en la peregrinación de 1985 y en Coyoliti recibió, según él, la iniciación directamente de Jesucristo, del Taitacha Coyoliti. Entonces don Manuel vino a ser Camasca. En la tradición andina uno puede ser iniciado por ser impactado por un rayo, es el extremo izquierdo. Puede tener aprendizaje con maestros del lado izquierdo, el lado medio y el lado derecho. O simple y sencillamente puede tener una iniciación directa con el Dios metafísico que le dona la iniciación. Ese es el caso de don Manuel Quispe, y de acuerdo a la tradición, quien recibe la iniciación de esa manera totalmente sobrenatural es Camastra. Entonces, por una serie de razones,
No pude ir inmediatamente con don Manuel, y al final don Manuel, en el 88, me dio la iniciación. Me dio la iniciación en Colquepunco. Es un nevado que está al costado del Sinacara, que es el lago central de Coyuriti, y la iniciación tuvo los siguientes eventos. En uno, me ató con una cuerda y me hizo saltar a un lago glaciar que había ahí congelado, o sea, es un baño en una laguna glaciar. Después me llevó a una cueva glaciar, y en la cueva glaciar se hizo lo que se llama un huachay, es decir, una recapitulación de la vida y una liberación de la energía pesada de la vida personal. Después subimos sobre el glaciar, y en el glaciar había una eminencia de roca, que era una huaca especial del Colquepunco, y ahí hicimos una conexión con los Apus, que es la parte superior del Caipacha. Alrededor de este sitio habían cuyas que probablemente habían dejado quienes se iniciaban, digamos, estaban en el tercer nivel, recibían allí la iniciación en el cuarto y dejaban las cuyas. Y finalmente hicimos una proyección para conectarnos directamente con Huiracocha o el Roal, que es una conexión directa con el Dios metafísico. Lo interesante de esto es que es equivalente a una iniciación que yo recibí de parte de don Benito Coriguamán en el lado derecho, solamente que sigue un procedimiento inverso. En la del Hatun Carpay, la gran iniciación de don Benito, uno va a la Catedral de Cusco, conecta con la energía del Cristo de la Catedral de Cusco, después hace una conexión con la parte superior del Caipacha, los apus de la región, después va a una cueva donde hace el huachay, como en la cueva de hielo en Coyuriti, y finalmente uno hace una conexión con una laguna de Huacarpay. Es decir, tienen los tres elementos iguales, equivalentes simbólicamente, pero sigue un curso diferente. Con don Benito es descendiendo, y con don Manuel fue ascendiendo. La tradición tiene una profecía contemporánea. Es la profecía que va a dar lugar al Taripaypacha. ¿En qué consiste esta transición al Taripaypacha en el nivel del ser humano? Como dije, los expertos en el Yancay somos los occidentales. Los expertos en el Yancay son los descendientes del común del imperio de los incas. Y los expertos en el Munay son los descendientes de la realeza inca. Según la profecía, Taitanchis, nuestro padre, ha de invitar a estas tres clases de hijos que tiene, que son los Incacuna, los Runacuna, los indígenas andinos del común, y los Misticuna, que somos los occidentales, o los españolcuna, que son también los europeos, o los gringocuna, que son los norteamericanos, pero occidentales todos, nos ha de reunir en Coyuriti y nos va a decir Ayminacuichis. De manera que vamos a intercambiar nuestros poderes básicos, y entonces todos vamos a ser Tucuy Munaymío, Tucuy Yachaymío y Tucuy Yancaymío simultáneamente, y de ese modo vamos a estar listos para recibir algo que se llama Mozocarpay, que es la nueva iniciación que nos pondrá al nivel de don Garavilo Quispe, es decir, nos hará Tucuy Hamper, nos hará curanderos que con solo el toque de sus manos puedan curar toda enfermedad en toda circunstancia sin fallar. Ese carácter humano, claro, en la llegada al quinto nivel y al Tucuy Hamper, es la señal que marcará el carácter de la nueva era del Taripaypacha. Y la preparación para eso es reunir en nosotros mismos el expertise de los tres poderes. Es decir, intercambiar el poder que nos han legado los incas, el poder que retienen los descendientes del común del imperio y el poder que de Europa hemos traído los occidentales. Juntados los tres poderes, estaremos listos para ser promovidos a seres
de la nueva era. Como ven, la tradición nos da una perspectiva, nos da un perfil de cómo es que debemos cultivarnos, ¿no? En este momento estamos viviendo un momento de gran transformación. Probablemente esta ha sido la ocurrencia más difícil y más complicada de nuestra vida. Seguramente ha sido así para todos. Y ahora se está abriendo un nuevo tiempo. Pero la tradición nos dice que para vivir en el Taripa y Pacha, en la nueva era, vamos a tener que ser dueños de nuestro Munay, de nuestro amor y nuestra voluntad, dueños de nuestro Yachay, de nuestro conocimiento y dueños de nuestra acción. Entonces, lo que la tradición nos propone es que aprendamos a cultivar estos aspectos de nuestro ser, estos tres poderes naturales del ser humano, para llevarlos al nivel más elevado posible. Y que entonces estaremos en las condiciones de quien puede llamarse un ciudadano global, alguien que pueda relacionarse con la totalidad de la humanidad. En esta sociedad global en la que todo está interconectado, se necesita ser capaz de hacer yanantin, de relacionarse con factores diferentes de todas las procedencias del mundo y de todas las tradiciones y religiones del mundo. Nuestro objetivo como Tukuy Munayniyok, Tukuy Llank'ayniyok y Tukuy Yachayniyok es ser capaz de hacer eso. Y probablemente de esa manera algún día lleguemos a perfilarnos como lo que eran los grandes maestros de este linaje. Hemos puesto acá el recuerdo de los que fueron los Curaj Akuyej de Quero, reconocidos por la nación hasta el 2016, don Manuel Quispe y don Mariano Paza. Ustedes han visto su foto antes. Don Manuel, maestro de mi padre, y don Mariano, maestro mío. Don Mariano, probablemente el mejor amigo quero que Juan tuvo. Y también uno de mis mejores amigos, pero mi maestro especialmente. Y en esta generación, en este momento, quienes son reconocidos por toda la nación quero como los Curaj son don Martín Quispe y doña María Apaza. Seguramente alguno de los que les he mostrado en las fotos antes se perfilará como el siguiente Curaj, pero eso lo dirá el tiempo y eso lo dirá la sabiduría de la nación misma, que es quien decide quiénes son los mejores maestros en cada generación. Ahora, esta tradición nunca ha tenido demasiado oscura. Como han visto, en cada generación hay uno o dos grandes maestros y no más. Era así cuando mi abuelo conoció a los queros, en el 49, en el 55. Era así cuando nosotros conocimos a los queros. En ese tiempo don Andrés era el cura de la nación. Don Dionisio Machaca había sido su maestro y era el cura de la anterior generación, y como saben por la leyenda, don Garavilo Quispe había sido el cura entonces. Entonces, no son demasiados los curas, siempre han sido pocos, porque claro, en cada generación, más o menos por consenso y por tradición, se escoge como cura, se nombra como cura, no en una ceremonia formal, es una voz popular, la gente dice y decide quién será el cura. Y en cada generación ha habido siempre algunos, pocos, muy poquitos, uno o dos. Siempre ha sido así y ahora también es así. Entonces nuestra tradición está en un estado de plena actividad. Hay muchos estudiantes, muchos practicantes, muchos maestros y unos cuantos curas. En este caso, un par. ¿Quién sabe? De repente uno de los que está en este grupo eventualmente se convierta en el cura de la tradición de Quero. Eso depende de lo que uno haga. Ya veremos qué es lo que pasa en el futuro. Era así cuando yo empecé a explorar intelectualmente la tradición. Encontré en el Valle del Cusco que había una cantidad muy grande de pacos. No estoy hablando de Quero, estoy hablando del Valle de la ciudad del Cusco. En mi primer contacto con ellos, intencional, encontré que había como 70 maestros espirituales indígenas solo en el Valle del Cusco. Y de esos 70,
En aquel momento se sindicaban como cura solamente a don Óscar Velázquez, con que tuve mi primera conexión, me refería a él, y don Benito Corihuamán, que era el maestro de Huazao. Uno estaba en la propia ciudad del Cusco y el otro estaba en la comunidad de Huazao, que ha sido famosa por proveer de maestros espirituales. Ahora, don Benito tenía una condición especial. Don Benito era considerado queropunco. Es decir, si uno quería conectarse con la tradición de los maestros de Quero apropiadamente, tenía que pasar por don Benito Corihuamán. Así pasó conmigo, pero antes que yo, pasó con algunos que me precedieron en la exploración de estos maestros. Estoy hablando de Carlos Velao Chaga, a los que muchos de ustedes han debido conocer, y Esther Ventura, que era su esposa. Don Benito los remitió también a ellos hacia Quero, y Esther y Oscar y Esther Ventura llegó a conocer a Dionisio Machaca, que es el maestro que estuvo en Tayacancha. Es decir, en el momento en que yo trabajaba, había una especie de especialidad sobre alguien que te daba el paso, digamos, a la culminación de tu aprendizaje en Quero. Eso ha variado un poco. Ahora casi todo el mundo está libre de llegar a Quero, de conectarse con los maestros, pero cuando empecé, quien orientaba a cualquiera hacia la dirección de conectarse con los dueños del MUNAI era don Benito Corihuamán, y eso había pasado en dos secuencias, en dos ocasiones sucesivas, con Carlos Velao Chaga, Esther Ventura y Héctor Loaiza, que también llegaron al maestro de Tayacancha. Bueno, más o menos eso es lo que teníamos para compartir con ustedes esta noche. Esa es un poco una ligera mirada a la tradición. Tenemos todavía algún momento, si es que quieren hacer una pregunta, pueden escribirla y por algunos minutos todavía vamos a contestar vuestras preguntas. La primera pregunta es de Valeria. Nos dice qué relación hay entre jiwayas y las cuyas de la milla del lado izquierdo. Las jiwayas son unas cuyas particulares, están hechas de un metal, son piedras que tienen un alto contenido de hierro y son muy consideradas muy especiales en la tradición. Es más, ahora se pueden encontrar algunos muyus que están hechos con este material, que es un mineral que tiene alto contenido de hierro, pero son en general consideradas especiales, algo diferente. No necesariamente son las cuyas de las que hemos hablado hoy día. Gracias. Las jiwayas tienen gran prestigio como cuyas, pero cuyas de la misa del lado derecho. Es decir, de cuyas que están relacionadas con el yache. Y de las jiwayas han sido usadas como cuyas desde los tiempos del Inca. Y han aparecido algunas preguntas que les contestarles, ¿no? Bueno. A ver, no sé si... Daniela Cela me pregunta si se está haciendo la formación online. La formación formal online la vamos a empezar en el próximo año. Hemos dado una serie de seminarios, pero una formación regular la vamos a empezar a ofrecer a principios del próximo año. Perfecto. Entonces, si están interesados, estén atentos. Vamos a pasar las noticias y vamos a compartir con ustedes acerca de esta formación, que va a estar estructurada en la forma que normalmente nosotros enseñamos, en los aspectos del lado derecho, del lado izquierdo y del lado del medio, que es la enseñanza de Quero. Y bueno, ya recibirán nuestras noticias. A los que nos están agradeciendo por la charla, les damos las gracias a ustedes, porque ya saben, Aini es Aini, es dando que se recibe y es recibiendo que se da. Muchas gracias a todos, los queremos mucho y ha sido un privilegio para nosotros compartir esto.
Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Adiós.